Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio. Esto es Estudiando la Biblia con propósito y es un placer estar nuevamente con ustedes. Telmito, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, David, y damos gracias también por este tiempo, por esta oportunidad de seguir estudiando la Biblia con ustedes. Por favor, ayúdenos a difundir, a compartir con los que más podamos estos estudios de la palabra de Dios con propósito. Entonces, en esta oportunidad vamos a estudiar lo que el Señor Jesús nos advierte. A pesar de la persecución, del peligro, de todas esas cosas, Él dice, hay solo a quien temer. De eso tenemos que cuidarnos. Y por eso dice, no teman a nadie, no tengan miedo. De eso vamos a hablar en esta lección. Y vamos a iniciar en Mateo capítulo 10, verso 26 en adelante. Vamos a dar lectura hasta el 28, del 26 al 28. Listo. No le tengan miedo a nadie, porque todo lo que esté escondido se descubrirá, y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. Si les digo algo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz del día. Si les cuento un secreto, cuéntenselo a todo el mundo. Ya, muy bien. Entonces vamos a compartir esto de que el Señor Jesús nos manifiesta de que no podemos callar lo que los discípulos escucharon a Jesús, que no lo oculten, no tengan miedo. Lo que ellos escucharon en silencio, en secreto, que le proclamen desde las azoteas, desde lo más alto, pero que lo digan y sin miedo de nada, absolutamente de nada. Y vamos a dar lectura al 28, el verso 28, que es lo que dice el Señor Jesús a cada uno de nosotros en aquel tiempo y ahora también. Ya. No tengan miedo de la gente que puede destruir el cuerpo, pero no la vida de ustedes. Pero no la vida que está en ustedes. Más bien teman a Dios, que tiene el poder de destruirlos totalmente en el infierno. Esa es lo que nosotros tenemos que tener la precaución de no morir sin Cristo. Eso es lo peor que puede ocurrirnos de pronto, una muerte repentina, una muerte a través de un accidente o cualquier falla de nuestro corazón, de algún órgano, que tenemos una muerte repentina. Ahí sí tenemos una pérdida total de nuestra vida espiritual, de nuestra alma. Por eso manifiesta en el verso 28, Mateo 10, 28, dice, no teman a los que matan el cuerpo. No importa, muchas ocasiones resultan accidentes voluntarios, involuntarios, fallas médicas, tantas cosas que nos toca morir. Pero nosotros tenemos que cuidarnos de nuestra alma. Dice, más el alma no pueden matar. Teman a los, más bien, a aquel que puede destruir el alma. ¿Quién es el que puede destruir el alma? Es el espíritu malo, el espíritu engañador, ese espíritu cruel, que ahí sí el cuerpo va a parar en un lugar que nunca quisiéramos, una perdición eterna. Eso dice que tenemos que cuidarnos y nos pone el ejemplo
de los pajarillos, que Dios tiene control de ellos, tiene también control o tiene contado nuestros cabellos, y ahí manifiesta en el verso 29 y 30. Por favor, David. 2 pajaritos no valen más que una moneda. Sin embargo, ningún pajarito muere sin que Dios, el Padre de ustedes, lo permita. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. Muy bien. Nos pone estos 2 ejemplos. ¿Cuánto nosotros valemos? Valemos más que 2 pajarillos, 2 avecitas. Si nosotros valemos más que 2 avecitas, nuestro Padre nos cuidará. Si de los pajaritos sabe Él qué es lo que le sucede, si tienen un accidente, se chocan en alguna cosa y mueren, Él sabe que murieron 2 o un pajarito. ¿Cuánto más vale nuestra vida? Él también pone un ejemplo de los cabellos que tiene nuestro cuero cabelludo. Entonces, como en alguna ocasión un hermano me decía que Dios tiene contado los cabellos, y cuántos cabellos le hacen falta al hermano Telmo. Dios sabe cuántos cabellos me hacen falta a mí, y por eso tengo la esperanza de recibir esos cabellos que me hacen falta, porque Dios tiene control de todo. Mire cómo pone el ejemplo el Señor Jesús del cuidado que tiene de sus hijos, del cuidado que tiene de sus discípulos, de sus mensajeros. Lo compara con los pajarillos, con el cabello de nuestra cabeza. ¿Y qué más? Nos lleva en alto esta promesa para que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio sin miedo, valientemente seguir compartiendo, llenando el Evangelio por donde quiera que vayamos. Veamos el verso 31 y 32. Ya. Dios, por eso, no tengan miedo. Ustedes valen mucho más que todos los pajaritos. Si ustedes les dicen a otros que son mis seguidores, yo también le diré a mi Padre que en verdad lo son. Pero no el siguiente, ahí está ahí nomás. Sí, hasta ahí nada más, ya. 32. Entonces, Él nos pone ese ejemplo. Y el apóstol Pablo a Timoteo le dice en 1 de Timoteo capítulo 1 versos 6 y 7 que nosotros no descuidemos la misión, que no descuidemos el llamado, el don que Dios nos ha dado, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de temor, de miedo. Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Para que esto quede comprobado, demostrado a través de la palabra, por favor, dé lectura a lo que el apóstol Pablo nos dice para que no seamos cobardes, para que no nos detengamos a cumplir esa misión. Él dice que tenemos que avivar el fuego del don de Dios que hay en nosotros y nada nos detenga. Bueno, 2 de Timoteo capítulo 1, verso 6. Por eso te recomiendo que no dejes de usar esa capacidad especial que Dios te dio cuando puse mis manos sobre tu cabeza. Porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Por lo tanto, no te avergüences de hablar bien de nuestro Señor Jesús. Tampoco te avergüences de mí, que estoy preso por servir a Jesucristo. Al contrario, tienen que estar dispuestos a sufrir por anunciar la buena noticia. Ya Dios te dará las fuerzas necesarias
para soportar el sufrimiento. Muy bien, no nos promete que no vamos a tener sufrimiento, persecución. Él nos dice, van a padecer por mi causa, van a padecer por el evangelio, van a sufrir persecuciones, pero eso sí, nosotros tenemos que avivar el fuego del don de Dios que hay en nosotros. Y esa promesa y ese mandamiento que manifiesta, no, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de miedo, para andar temblando, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y si nosotros nos fortalecemos, nos acogemos a estas promesas, entonces podemos cumplir la misión. Caso contrario, vamos a huir, vamos a escondernos y va a quedar nula nuestra responsabilidad de predicar el evangelio. Lo que hemos escuchado, lo que hemos recibido en pequeño, en secreto, en tinieblas, tenemos que proclamarlos lo más alto posible, por todos los medios habidos y por haber, directamente, personalmente, en las calles, en las plazas, en los parques, a través de la radio, de la televisión, de las redes sociales, por todos los medios, valientemente predicar el evangelio que transforma vidas, que transforma mentes, corazones, familias, pueblos, naciones. Esa es la promesa, el mandamiento del Señor Jesucristo. Y también lo respaldamos cuando nosotros amamos a Dios, cuando amamos el evangelio, cuando amamos el cumplir la misión, pues nada nos detiene. Vamos a leer Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18, donde dice que el amor nos impulsa a actuar en todo momento. La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Entonces, el verdadero amor de Dios, como dice, el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Y no tenemos que andar con miedo predicando la palabra. Tenemos que desarrollar esa capacidad de vencer el miedo, porque Dios así lo puede permitir, predicar el evangelio a 1, a 10, a 100, a 1000, a 10,000 o más personas. Pero si nosotros estamos con miedo, si nosotros estamos temblando, ¿cómo vamos a cumplir esta misión? Si es posible, nosotros tenemos que enfrentar esos miedos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, quitarnos de esos miedos. Porque el miedo en sí lleva castigo, dice la palabra de Dios para nosotros. Y vamos también a dar lectura el verso 33. Luego también vamos a apoyarnos en otro texto bíblico para ya ir terminando la lección de este momento. De lectura al Mateo. Verso 33, 10:33. Pero si ustedes le dicen a la gente que no son mis seguidores, yo también le diré a mi Padre que no lo son. Mire, por el miedo nosotros podemos negar a Cristo Jesús, pero eso nos advierte. Vaya buscando Lucas 12, 8 y 9. ¿Qué es lo que el Señor Jesús nos dice? Que si nosotros lo negamos delante de los hombres, yo también les negaré delante de mi Padre que está
en los cielos. Y en Lucas agrega algo más el Señor Jesús sobre el negar a Cristo. Repito el verso 33. Y cualquiera por cobardía, por miedo o por cualquier cosa, dice, me niega delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Nosotros en algunas ocasiones negamos a Jesús cuando no compartimos la palabra, cuando no predicamos la palabra, cuando nosotros disimulamos, cuando deberíamos hacer una oración pública por miedo, ¿qué dirán? ¿Qué comentarán contra mí? En muchas ocasiones hemos omitido a dar ese testimonio en público. Por eso Él dice que no tengamos vergüenza. Si nosotros tenemos vergüenza, Él también se avergonzará de nosotros. Ya dé lectura a la cita que lo mencioné. Si ustedes les dicen a otros que son mis seguidores, yo, el Hijo del Hombre, les diré a los ángeles de Dios que ustedes en verdad lo son. Pero si le dicen a la gente que no son mis seguidores, yo les diré a los ángeles de Dios que ustedes no lo son. Aclarando un poquito, Mateo. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que ser así consecuentes con el mandamiento y también con ese desafío. El Señor Jesús dice, si nosotros le confesamos, si nosotros predicamos su nombre y todo lo que Él vino a hacer en este mundo, Él también dice que nos confesará delante de Dios y de los ángeles. En Reina Valera, Lucas capítulo 12:8 dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre o Jesús le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me niegue delante de los hombres será negado delante de Dios, delante de los ángeles de Dios. No corramos ese riesgo de que Jesús se quede callado frente a los momentos más difíciles que nosotros necesitamos el respaldo de Cristo Jesús. Y ahí está lo que nosotros tenemos que hacer, confesar el nombre de Cristo Jesús. Y agregando algo más al texto, de que nosotros tenemos que proclamar el nombre de Cristo en el verso 10, Lucas 12:10, y a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no será perdonado. Entonces, una cosa es confesarle, proclamarle, y otra cosa es dejar quedarnos callados. Y peor, si alguien habla mal del Espíritu Santo de Dios. Una blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios es imperdonable, porque el Espíritu Santo de Dios nos va a dar palabra, nos va a dar valentía, pero si nosotros, escuchando el respaldo del Espíritu Santo, nos quedamos callados o decimos lo contrario que escuchamos, entonces ahí sí nos estamos corriendo el riesgo de que Jesús nos niegue. Y también otro motivo para que nosotros seamos esas personas valientes cuando somos retados a callarnos, a estar en silencio. Hay una promesa grandiosa
maravillosa. Y con esto vamos terminando. Y le doy lectura yo mismo. Cuando los cuando los traigan a las sinagogas ante los magistrados, las autoridades, no se preocupen qué es lo que van a decir, cómo se van a defender, porque el Espíritu Santo de Dios les enseñará, les dirá, les asesorará como si fuera un abogado en la misma hora que debes decir, que debes defenderse. Tenemos el Espíritu Santo de Dios como nuestro abogado, que Él nos va a respaldar en los momentos propicios, en los momentos difíciles, precisos. ¿Qué le parece, David, en esto? Interesante el saber que tenemos una labor que hacer para poder recibir ese respaldo, ¿no? Bueno, el sentirse respaldado por el Espíritu Santo, ¿no? Cuando uno vaya a compartir, yo creo que es maravilloso. Es maravilloso el poder recibir ese respaldo por cumplir la misión, al cumplir la misión, ¿no? Entonces, es importante y poder tenerlo presente en nuestras vidas, que no estamos solos, que siempre vamos a recibir esa ayuda, ese apoyo en el momento preciso. Y eso se puede ver en la práctica. A veces nosotros no recordamos en la mente, pero en el momento nos vienen las palabras apropiadas para enseñar, para predicar, para explicar la palabra de Dios. Ese es el Espíritu Santo de Dios asesorándonos en el momento preciso, y la palabra también en el texto, en el contexto y en la aplicación apropiada para nosotros. Eso es lo sobresaliente, lo milagroso de parte de Dios para nuestras vidas, para aquellas personas que no callamos, que valientemente predicamos, enseñamos, oramos, liberamos obedeciendo su mandamiento, al que lo requiere de esta manera. Muy bien, hasta ahí la lección en esta oportunidad. Y David, por favor, ayúdenos terminando la lección con la oración. Bueno, vamos adelante. Gracias, Dios, te damos por este momento de estudio que hemos podido compartir, Señor. Gracias porque tú estás abriendo nuestra mente, nuestro corazón y compartiendo lo que tú tienes en tu palabra para nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos aplicar en nuestras vidas, Señor, sentirnos respaldados, Señor, sabiendo que tenemos que seguir tus consejos, seguir tus guías por el bien, por tener una vida mejor, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, te pedimos que nos guíes, nos cuides, nos proteges a cada uno de nosotros, y también te pido por las personas que están pendientes, aprendiendo junto a nosotros, Señor, que seas tú tocando su mente, su corazón, que seas tú sanando, que seas tú curando, Señor, toda dolencia, y así mismo que seas tú guiándole, Señor, que tu Santo Espíritu sea trabajando en su mente y en su corazón. Ponemos en tus manos las actividades que realicemos, Señor, y que todo sea para la gloria y honra tuya, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por estar con nosotros. Ayúdenos a difundir la palabra de Dios a través de cualquier medio que esté a su alcance. Muchas gracias, que tengan un excelente día, tarde, noche, y muchas bendiciones. Bendiciones.